Yo creo que fue la integración de, curiosamente a través de la música, se produjo una integración y una curiosidad por qué pasaba en el norte, qué era esto del norte. Yo creo que también hubo una cosa muy inteligente, hubo una estrategia. Una estrategia que a veces se da de una manera consciente y otra inconsciente. Pero indudablemente las provincias del norte en esas 2 décadas resolvieron, casi te diría de una manera programática, romper algo así como la insularidad en la que se vivía. Y dijeron, bueno, si la caja de resonancia está en Buenos Aires, no podemos seguir cantando en las carpas de Salta solamente. Tenemos que ir allá, grabar, y bueno, y eso fue una cosa que ocurrió. Y ocurrió muy pronto. También coincidió... Bueno, los chalchaleros llegaron más o menos a Buenos Aires en el 54, si no me equivoco. Los chalchaleros, fíjate... Y los fronterizos llegaron al año siguiente. Igual. Y los dos son productos sucesivos, primero los chalchaleros y después, poquito después, los fronterizos, de las fiestas de estudiantes que habían en Salta en esa época, que los estudiantes de 5º año del Colegio Nacional... Armaban un conjunto. No solo un conjunto, armaban un teatro, hacían broma a los profesores, era una cosa así muy provinciana, muy de ciudad chica, donde todo el mundo se conocía, y ahí se les ocurrió a los del 5º año del Colegio Nacional, sería, supongo, o el Colegio Belgrano Nacional creo que era, armar un conjunto, 4 muchachos que cantaban bien. Y ahí a uno de ellos, que era más músico, que era el Chango Sarabia Toledo, se le ocurrió dividir en 2 voces, que es la característica de los chalchaleros. De los chalchaleros, sí, porque los fronterizos son más voces y vino después. Voces, sí, entonces a los chalchaleros les dio la primera y la segunda, y cantaban 2 y 2, 3 guitarras y un bombo. Bueno, eso cundió de una manera impresionante, no solo en el norte. No. De pronto aquí fue el modelo. Y eso ocurrió durante, bueno, unas cuantas décadas después. Y luego solistas formidables como, por ejemplo, Eduardo Falú, que era el mismo Jaime, que no cantaba bastante mal, pero... Atahualpa Yupanqui, que era de ya Junín, era anterior, de la provincia claro. de Buenos Aires. Él ya venía viniendo. Sí, ya estaba muy establecido. Y era mayor. Había tenido igual que los hermanos políticos, Ábalos, por ejemplo. Y claro, los hermanos Ábalos debutan en Buenos Aires en el 38, así que imagínate. Claro, pero también les viene bien esta especie de explosión del folclore norteño. Y del baile. Y del baile también había lugares donde ir a bailar, había lugares como Achalay. Y después también pasó, porque a veces eso ocurre por circunstancias que después se analiza sociológicamente, porque buenos poetas empezaron a escribir deliberadamente para el folclore. Porque también vos pensás lo que eran las zambas, la López Pereira, por ejemplo, la letra es preciosa, nuestro himno provincial, pero la letra es de una ingenuidad poética total. De pronto apareció, Jaime Dávalos es el primero que se mete con este asunto, también era un chico él, ¿eh? Con elementos del surrealismo, de la vanguardia. Y sobre todo, ¿sabes qué? De Lorca, Lorca y Neruda. Lorca y Neruda. Entonces los mete en una samba que se llamó ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, no era la nochera es después. Bueno, una samba donde empieza a meter elementos de estos poetas y produce una revolución. Que después ya hay un montón de letristas buenos. Bueno, y después entró Manuel Castilla, que también era un poeta. Candelaria, samba de la un Candelaria, triste, claro. Exactamente a esa samba la Candelaria, quería... samba de un triste, sí. Donde puso elementos de muy nerudianos y algo del surrealismo que... Claro, una metáfora mal distinta. Mal masticado quizás, pero eran elementos surrealistas, sí. Que no habían entrado nunca a la canción popular, y al menos la canción del norte. Y bueno, todo eso coincidió con que de pronto un montón de gente se sintió identificado con eso. Yo he crecido justamente, porque estamos hablando, creo que los chalchaleros, me parece equivocarme por un año o dos nomás, es del año 48. Bueno, yo tenía 6 años, o sea que justo en el momento ese que... Y ahí inmediatamente vinieron los fronterizos, y apareció Falú, y apareció enseguida, un poco después, el Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla. Se sumó un montón de gente que estaba
trabajando con conocimiento de música y de conocimiento de poesía. Entonces ya no era solamente la cosa folclórica pura. ¿Y lo tuyo? ¿Y tu obra? Porque estamos hablando de Bueno, la obra de los otros, pero la verdad es que tu obra poética, casi, tu primer libro debe ser del 60 y algo. Sí, es de una precocidad absolutamente, sobre todo inútil. Lo publiqué mi primer libro en el año 63, cuando yo era soldado. Bueno, ya escribía poesía, y ese año que yo ya estaba estudiando aquí en Buenos Aires, pero lo pasé en Salta porque me tocó el servicio militar en Salta. Entonces ese año conversé mucho con Manuel Castilla, sobre todo con el negro Arauz Anzoátegui, que es el que me terminó de armar, o de ayudarme a armar un libro. Totalmente precoz, porque es un libro que no me representa, visto hoy ya, claro, en absoluto. Sí, yo también he sacado mi primer libro de mi currículum. Es un libro totalmente dentro de esta estética de la cual estamos hablando, claro, nerudiana, folclórica, que canto a la tierra, que no tiene nada que ver con lo que fuiste escribiendo después. Una vez que ya medio encontré eso que se llama, no sé si bien o mal, pero la voz propia o en la cual vos crees, ya no tiene nada que ver con esa... Sí, se te ha calificado, y creo que no está mal, de poeta de pensamiento, de poesía de pensamiento. Es decir, tu poesía tiene mucho que ver con la cosa filosófica, claro, con el pensamiento filosófico. Además, tus lecturas, que yo las conozco, tus lecturas siempre apuntan a temas de la filosofía más antigua, de los griegos. Esa cosa te fascina. Absolutamente, sí. Pero no aparece en tu poesía. No aparece directamente en tu poesía. No, lo que hace, no sé, la autocrítica es muy difícil, pero bueno, supongamos que pueda opinar sobre lo que yo hago, no en términos de calidad, sino de intenciones. Efectivamente, es lo que vos estás diciendo, la poesía mía es absolutamente reflexiva. Alguna vez, conversando con Mario Trejo, con el poeta en Madrid, me dijo, la poesía para vos es un pretexto para pensar, me decía él. Y además lo escribió. También hablaba de él, ¿no? Porque él tiene mucho que ver con eso también. Sí, tiene que ver, ¿no? Lo que sí he suprimido, digamos, de una manera no deliberada, pero así se ha ido dando, es eso del canto. La poesía canto, la poesía celebración. Eso no. La poesía no tengo nada que ver. Nada Inclusive cuando toco la naturaleza, como en este último libro. Sí, yo diría que en este último libro, que es El reloj biológico, tocas la naturaleza, pero no, de otra manera, de una manera reflexiva, totalmente reflexiva, ¿no? En ese pájaro voy yo, vuelo contra el viento, me suelto en la creciente. Soy proyecto que yo no imaginaba, moléculas sueltas en las que me reconozco. El río crece y se bifurca, luego inicia su precipicio. La lechuza tiene algo sistemático, parpadea, observa, cambia de rama, un triunfo del espíritu de clasificación. En todo esto me encuentro, en los peñascos que colindan con Chile. Tengo memoria en ese nudo de nubes. Me gusta salir a verme en todas partes como si recorriera una galería conocida de la especie. Retratos que todo el día me acompañan, toman conmigo la cerveza de la tarde, brindan por mi vida dispersa y alguna vez me enterrarán rodeado de un distraído círculo de amigos. Yo creo que quizá, a lo mejor me equivoco, pero quizá este sea tu mejor libro. Y es muy bueno que el mejor libro sea el mejor, o por lo menos el que me parece mejor, y por eso estamos acá, aunque Café Bretaña me parece un libro excelente, tu antología Número Impar también junta tus poemas o este punto lejano, sí, que acá no ha sido muy conocido. Bueno, ningún poeta es conocido, y fundamentalmente si ha salido el libro en España es imposible, pero hay muy poca difusión de la poesía argentina. Bueno, la difusión, mira... Todos los poetas argentinos que conocemos, que son nuestros amigos y más o menos afines de cabeza, somos más conocidos en Latinoamérica que aquí. Hay un problema.
Pero es bastante curioso. Sí, Es una pero cosa fíjate, loca. volviendo de esta manera a hablar de mi vida en Salta, cuando yo era adolescente, cuando iba al secundario, mi papá, que era bastante lector y como que he heredado una biblioteca bastante buena que la tengo en Salta, de él, una biblioteca de él. Vamos a decir que vos vivís en Buenos Aires. Sí, sí, vivo aquí en Buenos Aires. Voy seguido a Salta, en fin. Bueno, te quería decir esto. Todos los fines de semana, no los fines de semana, los martes, porque los diarios de Buenos Aires llegaban con atraso a Salta, porque iban en esa época en el General Belgrano, llegaban con 42, 48 horas de atraso. Los martes mi papá compraba La Nación y La Prensa, que eran los diarios de la época, por el rotograbado. Claro. Que era, vamos a contar, porque hay gente que no sabe qué es el rotograbado, claro. Sí, hay que pensar que a veces hay gente más joven que nosotros. Claro. El rotograbado era como un suplemento literario, cultural, de todo en sepia, todo en marrón. Sí, en marrón. Bueno, y ahí yo teniendo lleno de fotos también. De fotos y muchos poemas. Y muchos poemas. Bueno, entonces a los 16, 17 años, cuando yo estaba terminando el bachillerato y yo leía con avidez esta página literaria, estas páginas literarias, ahí me enteré que existían poetas que se llamaban Ricardo Molinari, que se llamaban Borges. Yo lo he conocido a Borges por las páginas de La Nación y de La Prensa, antes de haber tenido nunca en mi vida un libro de Borges. Nunca. Yo recién compré, porque la biblioteca de mi papá era bastante completa, pero en poesía era sobre todo clásica. Claro. ¿No? Hasta Lugones llegó él, yo creo. Después ya le resulta algo de Borges, por supuesto, también. Pero bueno, yo por primera vez he visto un libro de Borges cuando vine a estudiar aquí y lo compré, al Hacedor, no sé cuál de los libros que me tocaba por época comprar. Entonces, quiero decirte, esa página literaria informaba no solo a Buenos Aires, sino a todo el país de qué era la poesía que se estaba escribiendo en ese momento. Enrique Molina, Olga Orozco, podemos seguir nombrando, Luis Bernardes, qué sé yo, Leopoldo Marechal. Hoy es imposible. Ningún diario de este país publica poesía, sí, por lo menos sistemáticamente. Sí, sí. Y mucho menos recoge lo que se está escribiendo ahora, ni siquiera los poetas mejores, más consolidados, que tienen una obra, no se recoge. No se recoge a nadie. No sé, para nada. Yo creo que de los países de Latinoamérica, he tenido la suerte de viajar profesionalmente por Latinoamérica, es el país que le da menos importancia a la poesía, ¿no? Y bueno, pese a eso, vos tenés este libro, Oficio de Lector, que lo pongo acá, ¿se puede? Acá se puede enfocar. ¿Sí? Este Oficio de Lector que salió en Córdoba. Sí, en la editorial Alción, efectivamente. Donde relata tu verdadera profesión, que es el oficio. El de lector, claro, sí. Vamos a la pausa entonces.